Can Yaman ha salido por patas. Así, sin anestesia. Y lo mejor es que ha sido justo cuando le han preguntado por Demet Özdemir. Sí, habéis leído bien. La relación o lo que sea que tuvieran que parecía tan fuerte ahora mismo está en el aire, y Can parece que prefiere volar solo y rápido. Estaba el tío tranquilamente dando una entrevista por ahí en Turquía, sonriendo, posando de lo más normal. Y de repente zas. Le sueltan la pregunta del millón: ¿qué piensas de Demet Özdemir? ¿Cómo estáis ahora? ¿Y vosotros, os imagináis la cara que se le puso? Pánico total. No es que se pusiera rojo, es que se hizo transparente. El chico, que normalmente es más suelto que un pavo en Navidad, de repente se queda mudo. Se le ve nervioso, mirando para todos lados, como buscando una vía de escape. La gente que estaba ahí grabando, los periodistas, todos se quedaron esperando una respuesta, un gesto, algo. Pero nada de nada. Como si le hubiera tragado la tierra. Para ser honestos, esto huele mucho. Can Yaman es un profesional, sabe cómo manejar la prensa, y si no quisiera hablar de algo, simplemente diría, no voy a comentar, o algo así. Pero esto ha sido un auténtico huyo, me escondo, que nadie me vea. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué el pánico? Muchos dicen que la relación entre Can y Demet fue solo un montaje publicitario, una estrategia para ganar seguidores y notoriedad. Y la verdad, con estas reacciones, cada vez me inclino más a pensar que es así. Si fuera algo real, algo importante, no saldría huyendo como si le persiguiera el mismísimo diablo. Lo que yo creo que está pasando es que la presión mediática les ha superado. Quizás al principio sí que hubo algo, una química, una atracción. Pero cuando te conviertes en el centro de atención de medio mundo, y cada uno de tus movimientos es analizado y criticado, pues es normal que algo se rompa. Y Can, que es un tipo impulsivo, pues ha decidido cortar por lo sano, o al menos intentarlo. Pero claro, huir así solo genera más preguntas. ¿Está enfadado con Demet? ¿Hubo una pelea gorda? ¿O es que simplemente no quiere que se sepa que ya no hay nada entre ellos, para no decepcionar a sus fans o para mantener la intriga? Todo es posible con estos dos. Y es que pensemos un poco. Ambos son súper populares. Si estuvieran juntos y felices sería la noticia del siglo. Y si no lo estuvieran, y lo anunciaran también. Pero este silencio, no quiero saber nada de ese tema, es lo que hace sospechar. Es como cuando alguien te pregunta algo y se pone nervioso, tú ya sabes que ahí hay algo que no te está contando. Yo me imagino la escena, el periodista lanza la pregunta, Can se congela, busca una salida de emergencia con la mirada, y justo en ese momento un asistente aparece como por arte de magia y se lo lleva de ahí. Como si fuera un operativo secreto para sacarlo de una situación comprometida. Pero, ¿servirá de algo? Yo creo que no. Ahora más que nunca, la gente va a querer saber qué ha pasado. Las redes sociales van a explotar con especulaciones. Y mientras tanto, Demet Özdemir seguramente estará viendo todo esto desde la barrera, o quizás también se esté riendo de todo el circo. Lo que está claro es que Can Yaman ha abierto la caja de Pandora con su reacción. Y ahora la pregunta no es solo si hubo algo entre él y Demet, sino que tan grave es el problema que le hizo huir como alma que lleva el diablo. Esto sí que es salseo del bueno. ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos?